Vivencias. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Bien, bien. Un placer, como siempre, todos los jueves encontrarte. Yo también, para mí, un gusto venir. Y hoy yo te comentaba que una de las noticias del día es que Uruguay celebra el Día Mundial de la Alimentación con énfasis en comer sano para evitar la obesidad. Y voy a compartir un pedacito de esta noticia ¿Cómo no? para que me la comentes. En el mismo momento que tiramos alimentos, hay gente que se muere de hambre porque no puede acceder a ellos, advirtió el ministro de Ganadería Enzo Benech en el lanzamiento del Día Mundial de la Alimentación a celebrarse el 16 de octubre. La FAO informó que 815 millones de personas padecen subalimentación crónica en el mundo y que el sobrepeso alcanza a 1.900 millones de personas, de las cuales 600 millones son obesas. Me pareció que era un dato, una noticia importante que tenía relación, si bien hoy vamos a proponer ir por otro camino, pero como veníamos hablando de una alimentación adecuada, me pareció que era importante que lo habláramos. Sí, además la distribución es tan desparejo, el mundo es tan desparejo Sí. y tan desigual, que hay una mitad norte que tiene epidemia de obesidad, o sea, de exceso de proteico-calóricas, que tiene una altísima mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por hipertensión, la epidemia de diabetes que va a afectar al mundo, que ya está afectando al mundo, porque está asociada a la hipertensión, al síndrome metabólico, todo es asociado al sobrepeso, Claro. al estrés también, ¿verdad? Ujú. Y un hemisferio sur encabezado por África Sí. y sobre todo por algún sector de Asia que tiene una desnutrición severísima, donde hay las deficiencias proteico-calóricas son enormes, donde tienen un índice de desnutrición, o sea, y que tampoco hay miras de mejorarlo. Claro. ¿Tá? Los programas si bien han incrementado económicamente, o sea, la plata que se pone para eso, este año se dice que aumentó 15 millones de desnutridos. Claro. No solo que no lo mejoramos, sino que aumentamos 15 millones de desnutridos. Qué mal repartido, ¿no? Porque Exacto. unos que estén pasados de obesos y otros que se estén muriendo de hambre. Sí, hay un estudio que tiene la misma FAO que Sí. habla de que el 30% de los alimentos que se producen se descartan. Claro, era eso, viste, que decía el ministro, que en realidad hay que... Pero se descartan no porque sean de mala calidad, Ujú. sino porque comercialmente, si son las naranjas porque son más chicas, porque es el peso, o porque comercialmente no se pudieron vender para que el precio no bajara, entonces no es aquello que lo repartimos, lo descartamos. Viste que ya hay organizaciones que ya hemos entrevistado aquí, Ujú. una organización que se dedica acá en nuestro país y y en distintas partes del mundo, que van a eventos cuando sobra la Sí. comida, y esa comida se reutiliza, o no de sobras de platos, comida que de Sí, pronto claro. fue un evento y todo lo que Sí, se sí. preparó no se come, y van y con indumentaria toda para que sea el alimento envasado en forma saludable y llegue, pero está muy bien aprovechar esos Claro, pero alimentos, esos son ¿no? voluntarismos. Así ¿Sabés es qué pasa? voluntariado, ¿eh? Esos son voluntarismos. No, es voluntariado y además es un voluntarismo. Porque ese alimento tampoco es equilibrado. Claro, Muchas veces ni siquiera es saludable. claro. Porque es un elemento son alimentos de un evento que muchas veces lo que se busca es el sabor, se busca el detalle. Sí. ¿Tá? No digo que sean malsanos. Digo que la persona que recibe eso tampoco sabemos cuánto va a recibir. Claro. Los voluntarios hacen lo que pueden, se Claro. equilibran, pero no está recibiendo la cantidad de fibra. Muchas veces sí, muchas veces proteínas, carencias proteico-calóricas, porque Bueno, que eso es de lo que íbamos a hablar hoy, porque generalmente, fue lo que viniste tratando en las columnas anteriores, para mantener una alimentación adecuada, equilibrada, pero hay gente que no la puede, en su dieta no puede llevar a cabo, o no la puede llevar a cabo porque come mal, o porque también puede ser que necesite por trastornos que tenga de salud, ¿no? Ese claro, complemento. no, primero,
la dieta, si somos lo que comemos, pero también debemos comer lo que podemos. ¿Qué quiere decir esto? Claro, No, sí, no sí, sí, estamos haciendo un sí. juego de palabras. No, me la Es estás decir, complicando, pero te entiendo, no, te entiendo. yo Hoy se vino, en la porque nutrición, él está por empezar a pescar, entonces va a comer mucho omega 3 y pescado, entonces lo va a sí, hacer, lo va a pescado hacer fresco. difícil, ¿eh? Pescado fresco, espero Se pescar. nota que el doctor Velasco va a pescar y que, porque ya le está funcionando, ya para mí Ya empezó a tomar omega 3 usted, ¿no? no, por ahora no, por No, por ahora. ahora no, no se lo toman Tengo el que pastillitas. tengo nomás, tengo el que tengo. Ay, no, bueno, es para hacer esta Sí, yo digresión es un entiendo. chiste, no, perdón. No, lo que estábamos diciendo de la De la alimentación, alimentación. no todos podemos recibir lo mismo. En el caso de un insuficiente renal, por ejemplo, Claro. digo, porque planteemos, nuestra población es una población envejecida. Sí. Es decir, no es que somos todos viejos, es que Pero tenemos vamos una camino de población. eso, vamos No, somos una camino. población envejecida. Por lo tanto, es cuando la etapa de la vida, donde ya está calculado a nivel de gastos de salud, es donde gastamos el 80%, de los 65 años en adelante, es donde gastamos el 80% de nuestro gasto en salud. Ujú. O sea, si gastamos $100 en toda nuestra vida, 80 los gastamos de los 65 en adelante. Ahora que decís eso, voy acá a Sí. cortarte, ¿no? Y qué difícil que es también enfrentarse a los centros asistenciales, que muchas veces cuando vas con una persona muy grande, se dicen, te miran como diciendo, bueno, ya para qué, ¿no? ¿Para qué? Pero ¿para qué? Para el paciente que va con su papá o su mamá o su Bueno, abuelo, porque no es para qué, ¿no? No, claro, esa es un poco lo que se está reviendo, porque se hizo la medicina de la investigación, la medicina de la ultraespecialidad. ¿Viste? Hay especialistas en enfermedades, hay reumatólogos especialistas en enfermedades de las articulaciones del codo y de la cadera. Muchas Hay, especialidades. hay ultras especialidades dentro de las especiales. Hay gente que es especialista en fibromialgia dentro de las de reumatología. Claro. O sea, hay gente que se ha especializado dentro de una especialidad. Y se investiga y muchos años se vio que eso era, porque se quiso avanzar, se avanzó muy Sí. rápidamente. Realmente hay que reconocer, en alimentación, en cardiología fue espectacular. Ya Claro. no hablamos de trasplante, ahora hablamos de implante de células madre, reconstituir un tejido, agarrar un infarto y meterle la enzima que disuelve el coágulo y el infarto no se produce. Claro. Si lo agarramos antes de 6 horas, bueno, todos son condiciones que nos llevan a otra especialidad. Pero ¿qué pasa? Siempre dejamos algo en el camino. ¿Y qué es lo que dejamos? Es la sensibilidad. Porque ese técnico se forma en su ultra especialidad. Los pacientes pasan a hacer números, pasan a hacer investigaciones, Bueno, pasamos a hacer estadística. claro, Y números es una discusión a veces que tenemos entre... Se había desprestigiado el médico de cabecera o médico de familia, porque era el médico que valía todo y en realidad no sabía nada. Entre los propios colegas lo decían. Sí, sí. El cardiólogo a mí no me va a decir cómo tiene que tratarlo. ¿Quién se lo cambió? ¿A este médico? No, soy yo. No lo decíamos, pero era puertas adentro. Estaba ese doble juego que a veces llevaba alguna motivación de discusiones y no todos somos como una familia, digamos. Todos de afuera sonreímos, pero dentro tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Claro, pero eso que señalás, yo tengo que agradecértelo acá al aire porque tú fuiste muchos años nuestro médico de familia y siempre estuviste ahí al lado nuestro, ¿no? Y qué importante que el médico de cabecera esté al lado tuyo. Claro, bueno, pero eso que nos pasó o que de alguna manera apostamos a algo, los que apostamos a esto, la Organización Mundial de la Salud, llegó un momento que en la investigación, se dieron cuenta de que ya no se morían, ya una persona de 90 años podía vivir muy bien, pero se nos morían los niños por una dificultad de alimentación. La diabetes, estamos en una epidemia de diabetes, ¿y de dónde está? Y vamos a empezar en la historia de esa gente que empezó, que hoy tiene 50 años y que ya está con diabetes o con obesidad, con hipertensión. Empezó capaz que siendo Empezó niños. desde el pediatra que en aquel momento no se le daba de lactar, porque la leche, en la teoría, o sea, nosotros fuimos fabricando cosas también. Nosotros no fuimos escuchando a la familia y al paciente. Claro. Y bueno, de alguna manera somos corresponsables y empezamos a apostar a esto, a la vida sana, al consejo, al médico de cabecera. Ya tenemos el espacio para el subespecialista. Claro. Y el especialista, como en realidad recibe ya un paciente con otra sensibilización,
con una... Porque vamos a entendernos, ahora siempre tuvieron, pero ahora los pacientes conocen sus derechos. Si algo hecho bueno Internet es que nos ha democratizado a todos la salud. Claro. Tú pones leucemia o leucemia y te salen el tipo Pero de leucemia. también y hay muchas cosas que realmente no sin son duda, datos sin duda fidedignos, que la ¿no? interpretación O la puede ser horrible, interpretación, pero por lo claro, menos tenés una base. No digo para discutirla, pero para una pregunta más interesada. claro. Y entonces Para poderte informar, por lo se menos. bajaron aquello del pedestal que eran los intocables. Ujú. Lo dijo el profesor fulano. El profesor fulano es un ser humano que se equivoca, tiene sus Claro. días malos, tiene sus Sí. hijos que de repente le pasaron algo, sus nietos, o tuvo una discusión con la señora, o la mordió el perro. Claro. En fin. O se levantó de mal humor. Por eso digo, o se levantó de mal humor, o no sé, o tuvo una acidez digestiva, vaya a saber lo que Claro. tuvo. Una Y mala noche. Una la mala tiene noche, cualquiera. ahí está. O perdió Peñarol y vaya a saber qué pasó. Claro. Y no, pero fuera de broma, es un ser humano. Y un ser humano que tiene sus días buenos y sus días de los otros. Y bueno, y se empezó a desmitificar y se está apostando un poco a la sensibilización. A cada uno somos únicos y a considerarnos como únicos. ¿A qué viene todo esto? El señor de 90 años se le debe atender con la misma Claro. consideración, porque yo no soy el juez que va a decir hasta cuándo va a vivir. Claro. Si lo que se trata de evaluar es la calidad de vida que lleva esa persona. Ujú. Y hay que tratar de dar el mensaje, y si bien se han hecho grupos ahora de paliativos también se ha ampliado hacia las personas de muy mayor, donde la familia necesita una contención. Claro. Para decirle, mire, su papá estaba muy bien hasta hace una semana. Hizo un accidente vascular o tuvo un coágulo, hizo que hiciera determinados agravios neurológicos, donde él ya no va a ser el mismo. Claro. Pero una vez que ya tenemos informado, ¿y cómo decirle ese mensaje? Porque Bueno, de alguna manera todos es lo sabemos, que todo se importante, termina, claro, pero hay que también pero cómo yo- decírselo. Y aquello que el médico, pero tiene 90 años y está así, mire, y está, ¿desde cuándo está en coma así? Y te decía, no, hace una semana le estaba hablando, y tú lo mirás y decís, no le creo. Claro. No, créele, porque bueno, empecé a escuchar, y eso es lo que estamos aprendiendo, a escuchar. Escuchar, pero también creo que algo que dijiste que es muy importante y que para la audiencia, ¿no? Que saber nuestros derechos. Sí, claro. Porque, como bien tú estabas diciendo, voy a entrar en un caso personal, hace unos años atrás, tú lo sabés, me vi en una situación familiar con mi mamá. Y llegué al centro hospitalario donde nos atendemos con una situación terminal y el médico de cabecera, el que dirigía el sanatorio, me la quiso mandar para mi casa. Y yo recuerdo que te llamé porque realmente me trató muy mal y como diciendo qué va a hacer. Y uno también ahí se tiene que parar duro y firme y saber cuáles son los derechos para que esa persona que también está en una situación terminal muera dignamente. Exacto. Pero en realidad es pararse como usuario de ese centro asistencial y saber cuáles son nuestros derechos, porque esa persona que era mi mamá había pago esa sociedad durante toda su vida y tenía derecho a morir dignamente y no Claro. en la casa Pero que no teníamos necesitaba asistencia a las 24 horas, pero No, ahí pero- primaron que tú me aconsejaste No, pero por que encima de eso, los Andrea, derechos de cada uno, el médico ¿no? asistencial debe asistir agotar todos los recursos que tiene. Y si el socio tiene 50 años pagando una cuota o se hizo hace 3 días, No donde le marca importa. que tiene derechos, a mí si tiene 3 días, soportó 50 años, no me tiene que importar. No te tiene claro. Porque es uno a uno, el paciente es uno, el familiar es uno. Entonces, tratar de agotar todas las... Y cuando no, o sea, si una vez que agotamos todos los recursos para darle una buena calidad de sobrevida, Claro. apostamos todos los recursos para darle una buena calidad de muerte. Claro. Parece así como muy duro, pero también es la muerte digna. Claro, Sin claro. sufrimiento, bien hidratado, ¿tá? Es decir, que el paciente pase prácticamente, como diría la gente, de un sueño al otro, Claro, sin dolor, sin con dolor, un confort. claro. O sea, evitarle los desconfortes, sacarlo de ambiente si es necesario. Porque a veces la gente se asusta y dice, me lo mataron. No,
nosotros no lo matamos al paciente, es sacarlo de ambiente para que se haga una evolución, una transición digna. Claro, que no se Y vaya eso la gente lo sufriendo. entiende, pero acá a veces lo que falla es la transmisión. Hay que ver que, y acá no es defensa tampoco, pero en las emergencias, le cae desde el dolor de garganta, desde la gripe, el que se apretó la puerta se apretó el dedo en una puerta, Claro. hasta el infarto agudo o el que trae el abuelo de 90 años que viene en un coma. Y el médico también es un ser humano. Claro. Yo no los quiero defender, ni voy a sacar la cara por No, nadie. está bien. Pero lo que pasa es que de repente, el que está esperando por un dolor de garganta, que perfectamente no tendría ni por qué haber ido a la emergencia, claro. es el que más lío arma porque ese necesita el certificado porque le duele, Bueno, porque está y porque no fue a trabajar o porque se fue antes. Es importante, viste, de acá. Y entonces desde la gente acá, se pone claro. impertinente y mirá que es muy difícil el manejo, porque tú tenés que manejar el público y el paciente, el familiar. Entonces ya te digo, el que se apretó el dedo en la puerta está Pero que te es das horrible. cuenta que igualmente, creo que, y la reflexión mía fue para apostar a que la gente piense cuáles son sus derechos, ¿no? Que en realidad no dejarnos manipular y decir, bueno, porque Claro. le salís caro a una sociedad médica, anda a morirte a tu casa. No. Nunca Señor, es un argumento. Si le sale caro no me importa. Yo estoy pagando, tengo mis derechos y los hago valer. A eso era mi argumento. En los años de ¿no? administración, en los años que me tocó trabajar en la parte de administración también, que fue en los últimos años, yo te puedo decir que yo nunca sentí eso de que porque sale caro. Creo que son interpretaciones que hace alguno que quiere ser más realista que el rey. O sea, porque a mí me lo hicieron sentir en carne propia, por eso les estoy a todos nos han diciendo, dicho, ¿no? trate de usar los elementos en lo mejor que se pueda. Pero nadie me dice a esta persona, mandalo a su casa porque acá no le vas a hacer nada. Siempre algo le podés hacer. Y después que ensayás y que le haces algo, podés plantearle al paciente, mire, esto está muy grave, ¿usted quiere que el fallecimiento se produzca acá o quiere en la contención? Porque hay gente que quiere contención familiar. Claro. Prefiere, entonces, en la elección, a veces el plantearlo, solo el hecho de plantearlo, ojo, el shock que yo llevo a un familiar y me digan que ya no tengo nada que hacer, que le ven la gravedad, que uno lo presiente, no tiene por qué ser médico darse cuenta que tiene un paciente que está grave. Claro. Uno lo presiente, pero no quiere que se lo digan. Claro, Ahora, alguien tiene que ser el malo de la película, el que diga la verdad y que bueno, y es difícil el manejo. Vuelvo a decir, a nadie, creo que hay algunos que se pasan de la raya, algunos que quieren hacer buena letra, que son los que ingreso menos, son los menos, pero a veces son los que llaman la atención. Son ¿no? los que nos topamos y son algunas personas desagradables que nos topamos en el camino asistencial, pero que también me pongo del lugar del usuario, y muchos oyentes nos estarán oyendo, que hay que hacer primar los derechos que tenemos sin duda, establecidos con esa sociedad o hospital médico en el que nos estemos tratando. Sin duda. Nos hemos derivado con el tema de la alimentación. Te voy a proponer hacer una breve pausa y luego entramos entonces con los suplementos, pero es muy interesante lo que se fue derivando la conversación. Lo nuestro es así, sí, Ricardo. Bueno, pero es tangencial, ¿no? Es que todo apuesta a la calidad de asistencia que nos da una calidad de vida. La gente no tiene que ver al médico como un enemigo, es un aliado. Tanto el médico de cabecera como, además entre los médicos mismos, nos veíamos a veces como que, no digo que nos gruñíamos, pero nos miramos como diciendo, vos me lo mandás porque te lo querés sacar de encima. No, quiero una consulta para que el paciente vuelva con tu opinión, que tú te quedes con el paciente. Claro. Tu opinión, porque me interesa, porque de alguna manera uno le da el aval técnico a la persona. Claro. Esas cosas a veces, ahora desde que está el comité de ética y todo, se ha bajado bastante, se ha mejorado. Pero es un tema educativo, es un tema generacional. Claro. Todos los viejos no saben más que los jóvenes, ni los jóvenes están más al día que los viejos. Claro. Esos son a veces mitos que tenemos. Me gustan los médicos jóvenes porque son los que están en lo último, o me gustan los médicos viejos porque tienen experiencia. Se puede tener experiencia, se puede estar al día, porque hoy todos podemos estar al día si queremos. Sí. O sea, acá depende de la impronta personal, quién lo hizo por vocación, quién se dedica. Claro. ¿Tá? Y claro, a nosotros, por lo menos a mí, me tocó trabajar en época que hacíamos muchísimas horas y uno creía a veces que estaba bien. Pero claro, durmiendo 4 o 5 horas a lo largo del tiempo, eso te va
implica un deterioro sí, también. un Pero bueno, deterioro, pero vamos a lo ver. importante es, me parece, dentro de todo, como en cualquier profesión, es no perder la humanidad, Claro, ¿no? bueno, Porque esa es la es idea. una profesión que están tratando continuamente con el sufrimiento humano. Entonces es más que importante tener esa contención, como vos siempre la señalás con el paciente, que creo que es gran parte del tratamiento, ¿no? Más Claro, hay allá que de tener cura o no. tratar de, primero, el paciente que no se sienta que lo llevan, que es una cosa que lo lleva. Ya sea Claro, un adolescente claro. o sea un adulto mayor, donde lo llevan, no lo llevan a lo mismo. ¿Cómo se le da, señor? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasa? Por más que haya otra persona que después nos interprete todo, que nos diga qué Claro, le pasa, que se sienta protagonista. ¿Para qué? Para que tome compromiso, claro. para que sea él el que se sienta que está consultado. Primero que se sienta valorado, no Ujú. ignorado, que otros no Claro, deciden por él. Eso ya es ganamos la mitad de la importantísimo, batalla. claro, claro. Y después, bueno, la impronta del médico de poderse ganar con siempre digo, negociamos. Si el Negociamos, claro. paciente está consumiendo algo que no debe o toma, yo que sé, más alcohol de lo que debe, vamos a tratar de bajarlo. No debería tomar nada, pero vamos a tratar de bajar algo, algo va a ser. Siempre vamos a estar un poco mejor. Vos te Claro. estás ganando la audiencia, así te los vas ganando. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias en la columna Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Y aquí continuamos en Vivencias y teníamos un mensaje que me llega de acá por WhatsApp que me dicen, muy buenos los conceptos del doctor, muchas gracias y nos mandan saludos. No se Bueno, identifica muchas la gracias. persona que lo manda, pero te está Bueno, elogiando muchas los gracias, muchas consejos. gracias. Y vamos a entrar en el tema que nos tocaba hoy, que nos derivamos, que son esos suplementos que tienen unos nombres, a ver, raros, maltodextrina o Sí, caseinato de calcio, a ver, no. ¿no? Maltodextrina es una Son una cosa, cosa y el otro el caseinato de es calcio. otra. A ver, ¿qué son? Suplementos alimentarios, ¿qué son? ¿Qué Bueno, son? son A ver. aquellas, o mejor dicho, nutrientes, eh, o una forma de recibir nutrientes para reforzar, digamos, nuestra dieta cuando la misma es carenciada, Sí, por distintas razones, ya sea por aumento de un consumo, el caso de los adolescentes, el caso de un deportista, claro. alguien que compite, un deportista profesional, un deportista amateur. En el caso de los niños por el crecimiento tienen un catabolismo enorme, porque Claro. ellos, digo, los niños juegan todo el día, queman calorías todo el día y además tienen el crecimiento. Quiere decir que tienen un requerimiento calórico, proteico enorme. Ujú. A veces, bueno, lo ideal es una dieta balanceada, distribuida, sana, bueno, que es de donde se sacan todos los Claro, elementos. o ¿Tá? también puede haber el caso de alguna persona que esté con alguna enfermedad por la cual Bueno, adelgase, ahí ¿no? está. Ahora, cuando nosotros queremos mejorar esa dieta, esa nutrición, ya sea porque la gente come poco, porque la gente come mal, porque saltea comidas o porque no puede realmente hacer una pausa, Claro. y entonces ahí es donde indicamos nosotros los suplementos alimentarios. Suplementos alimentarios, cuando encontramos esto de la maltodextrina parece una cosa rara. Se usa en la industria, lo encuentran, si ustedes se fijan en la fórmula de galletitas, por supuesto de los compuestos hipercalóricos, los suplementos alimentarios que hay, van a encontrar que la maltodextrina está en todos. Y me Se usa decías, como espesante. y me decías que está en todos esos suplementos Todos de marca muy que bonita y muchas y todo. que salen carísimos. Claro, todo lo que sean Carísimos. calorías lo está dando la maltodextrina. Entonces, Obviamente tienen otros otros nutrientes, además, nutrientes. pero tienen maltodextrina como fuente de Y me decías calorías. que lo conseguís en una droguería, la La maltodextrina. maltodextrina uno va a droguerías o a farmacias muy grandes y se compra así como maltodextrina. ¿Tá? Y Es un polvito blanco sí. que viene en general en bolsitas de a kilo. Es un hidrolizado, es un polvo blanco como una harina, es un hidrolizado de maíz. Y es mucho más barato que entonces que Es estos mucho más barato, por otros supuesto, productos. vale la tercera parte, que es cualquiera de los suplementos que encuentras por ahí a nivel comercial. Claro, que a veces se hace muy Inclusive caro para la hay una gente. maltodextrina a nivel comercial que viene con un nombre comercial, que es la misma maltodextrina que cuesta exactamente el doble que lo que cuesta en una droguería. Maltodextrina, es Claro, uno va importante. a la droguería y lo compra así como maltodextrina. ¿Qué es lo que hace la maltodextrina? Bueno, nos aporta porque un hidrato de carbono, que es un hidrolizado que se hace desde el maíz y se le agregan unas enzimas, lo cual lo hace
lo transforma en una fuente de calorías, una fuente de Sí. glucosa de cadena media. ¿Qué quiere Ujú. decir esto? O sea, la gente que necesita potencia calórica, necesita, Claro. por ejemplo, va a hacer alguna actividad, corre maratón o de repente come mal, O o un come chiquilín mal, que van a competencia, que están... una persona muy mayor que no se alimenta Claro, bien con la también. maltodextrina tiene un aporte calórico, ¿tá? Ujú. Se usan 2 o 3 gramos por kilo de peso, más o menos anda en eso la dosis. Y con eso, ¿qué obtenemos? Obtenemos que vamos a tener una suficiente potencia calórica durante todo el lapso del ejercicio. Si, por ejemplo, es una carrera que lleva una maratón, que lleva 1 hora, 3/4 de hora, evita el cansancio, o sea, retrasa la fatiga Claro, muscular porque nos abastece de la glucosa y del glucógeno, que es la reserva que tenemos digamos, de glucosa en el hígado. claro, El glucógeno es, digamos, es la reserva de hidratos de carbono que tenemos en el hígado, la cual se transforma rápidamente en glucosa. Esto claro. nos abastece, nos llena las reservas. Entonces, es muy bueno para aquellas personas que quieren de alguna manera aumentar de peso. Si bien teóricamente no aumentaría de peso, al dar calorías, el resto de las calorías que no se consumen, que no se consuman, por glucogenólisis, se transforman en proteínas. O sea, Ujú. se metabolizan por el hígado esa glucosa y se transforman en proteínas, después se transforman en grasas. O sea, también O sea, aumentamos, capaz que lo que estás aumentando es el nivel energético de pronto. aumentamos el nivel, claro, aumentamos el nivel energético y, por supuesto, el fin ese es Es aumentar el ese, nivel energético. claro. Nos da un mejor confort, nos da una mejor nutrición a nivel muscular, lo cual nos evita los calambres, nos evitan todos los elementos de lesión, digamos, que el músculo al verse bajo en calorías, Claro. ¿tá? Es decir, es muy sano en pacientes que lo requieren. Ya te digo, los pacientes que lo requieren, o las personas que lo requieren, Sí. son en general la gente joven, la gente que está adelgazada, aquel que queremos que aumente de peso, Ujú. algún anciano no diabético en general o diabético con mucha tolerancia, pero que queremos aumentar de peso, que queremos darle energía. Es decir, ¿Podemos eh, repetir la dosis de la son 2-3 maltodextrina? gramos kilo de peso. Kilo de peso, perfecto. Pero, por ejemplo, pasa que los pacientes no comen muchos hidratos de carbono, ni comen proteínas, y ahora vemos también la proteína que se puede hacer, a veces por un déficit económico, pero a veces por un déficit de masticación. Claro. Aunque parezca mentira, la deglución Sí, sí, es, sí. es todo un tema. En determinada edad es todo un Claro, tema. y de esta Entonces, manera podés con un este es un polvo licuado, neutro, este es un polvo neutro que uno lo pone en un jugo y va en un jugo, en un uno le pone 2 licuado, cucharadas en una torta y cuando hacemos el en un bizcochuelo y va licuado, en el puré, en la en la sopa, en lo que en lo que sea. sea, porque aparte el gusto es neutro, levemente dulzón, pero en general es neutro, Ujú. no me va a cambiar el gusto de la cosa, la va a espesar un poco más, Claro, que ese es el fin que se usa la maltodextrina. Si ustedes lo ven en los budines comerciales, en la cosa van a ver que todos dicen maltodextrina. claro. Es una fuente calórica y una fuente que se usa como espesante O sea que también lo comercial. podríamos utilizar, suponte, cuando haces una torta, unos Claro, panes, así, exactamente, sí, tal sí. cual. Si tú te fijas a nivel industrial ya se usa. Ujú. Lo usan como espesante porque obviamente hacer un hidrolizado de maíz es más barato se puede hacer también de cebada, se puede hacer de otros elementos, pero es más barato que la harina de trigo, porque el Claro. trigo es de las cosas más caras. Ujú. Entonces, este es un hidrolizado que tiene un buen precio y un buen resultado, digamos. La toma crónica de él tiene un buen resultado. ¿Tiene alguna limitante? ¿Cómo cuál? ¿Cuáles? En un paciente diabético hay que Ajá. tomarlo con cierta, porque Precaución. aumenta la glicemia, por lo tanto aumenta, o sea, nos aumenta la glicemia, por lo tanto aumenta la insulinemia, o sea, la insulina que nos va a sacar, al ver el pico de glicemia, eso se dispara el pico de insulina para retirar la Claro. glicemia de la sangre, ¿verdad? Eso nos va a llevar a una hipoglicemia que nos va a generar mayor apetito. Ujú. Entonces, no es aconsejable en un paciente diabético muy Diabético. sensible, sobre todo si en pacientes sedentarios, Claro. salvo que querramos que aumenten de peso. En pacientes sedentarios, dar un suplemento alimentario es discutible también, sobre Claro. todo este tipo de suplemento, porque al no hacer actividad física, al no quemar las calorías,
todo eso se va acumulando como grasa. Claro. Entonces, ojo en el paciente sedentario, aquel que camina, que necesita aumentar su masa muscular, aquel que necesita tener calorías, ese sí es la indicación. Claro. O sea, ojo con los diabéticos, ojo con el sedentario, ojo con, bueno, habíamos dicho ya el diabético, ojo con los insuficientes renales también. Claro. O sea, si es un diabético puede tener una insuficiencia renal, ojo con... Y los pacientes que tienen alguna patología digestiva, en general se tolera bien, pero hay gente que le puede dar gases, le puede dar flatulencias, y le puede, o sea, gases y flatulencia es lo mismo, y puede darle algún tipo de diarrea. A veces, sobre todo al principio, y si nos vamos mucho de la dosis. ¿Tá? Pero en general se tolera muy bien. Se tolera bien. ¿Tá? Bueno, después de la pausa seguiremos entonces, si te parece, con el caseinato de calcio. ¿Cómo no? A ver para qué otro hay que ¿qué una cosa es que el caseinato de calcio? Vamos a adelantar. Es un hidrolizado que se saca de las proteínas de la leche de vaca. De la leche de vaca. Pero o sea, no hay que endemonizar ni santificar cosas. Es bueno para el que lo necesita y puede ser muy malo para el que no lo necesita y el que no lo tolera. En general son alimentos muy sanos y muy naturales, pero ahora hablamos de eso. Hablemos después de la pausa y nos contás bien para qué sirve y quiénes lo pueden consumir y quiénes no. Hacemos una breve pausa y continuamos en Vida Sana aquí en Vivencias. Nos fuimos a la pausa con otro suplemento alimenticio que es el caseinato, Caseinato de calcio. A ver, ¿para qué sirve? ¿Para qué se aconseja? El caseinato de calcio se extrae de la leche de vaca, del suero denatado de la leche de vaca, y es un hidrolizado también, en el cual aporta, bueno, primero es un aporte de calcio y de proteínas importante. Se aporta muchísimo, sobre todo para los deportistas, porque una de las carencias que se constatan, y bueno, y para los huesos, por el aporte de calcio y la fijación del calcio. Se supone que actúa recomponiendo la masa muscular, y el aporte del caseinato de calcio, o sea, la proteína que se absorbe rápidamente, hace que en realidad vaya creciendo la masa muscular, sobre todo el deportista, el de competencia, o los chiquilines mismos, los chiquilines, digo adolescentes que están en etapa de crecimiento, que están aumentando su masa muscular, una forma de que lo aumenten, además de, por supuesto, posterior al ejercicio, que es el estímulo que falta, es el aporte de caseinato de calcio. Después es prácticamente un alimento ideal, porque aporta los aminoácidos esenciales, o sea, los aminoácidos que son como los ladrillitos, como si una proteína es como si fuera una pared, ¿verdad? Está formada por ladrillos. Los ladrillos son los aminoácidos. Los aminoácidos se dividen en esenciales y no esenciales. ¿Y qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los no esenciales los podemos sintetizar el cuerpo de distintos alimentos, de distintas formas. Los esenciales debemos ingerirlos porque el cuerpo tiene incapacidad de... ¿Y cuáles son los esenciales? Bueno, son 5 o 6, entre ellos la glutamina, que son los que debemos ingerir porque no los tenemos nosotros, y el caseinato de calcio nos aporta una cantidad muy rica en ellos, que son imprescindibles también para el metabolismo y para la vida y para la formación de la masa muscular. Entonces, por eso se dice que es casi un alimento ideal, porque nos aporta el calcio, nos aporta proteínas, pero nos aporta muy bajo en grasa. Ideal para todas las edades, por lo que estás diciendo también. No te apures. Me gustó. Todo aquel que necesita aporte proteico, todo el que necesita aumentar su masa muscular. A mí me brillan los ojos, digo, bueno, qué todo bien, aquel, no claro, para todos. En realidad aportamos poca caloría, aportamos proteína y aportamos calcio. Vamos a entendernos. Hablamos de la maltodextrina, aportábamos caloría, pero no aportábamos ni calcio ni proteínas. Claro. Por esto, todos estos elementos, si nos fijamos en alguno de los alimentos, suplementos nutricionales, van a ver que dice caseinato de calcio, maltodextrina. Claro. Bueno, el caseinato de calcio es muy bueno porque justamente favorece la síntesis de muscular, entonces aumenta la masa muscular, aumenta el número de fibras musculares, se hipertrofian la misma, aumenta la proteína,
lo cual es muy bueno. O sea, ese es el Claro. elemento positivo. Veramos quiénes son los que tienen cierta limitación. Como a su vez recibimos un aporte importante de proteínas y de proteínas esenciales y no esenciales, también podemos tener alguna intolerancia de tipo inmunitaria. Ajá. Porque cuando aportamos proteínas, nosotros de alguna manera tenemos una revolución dentro de nuestra respuesta proteica. ¿Te acuerdas de la inmunidad? Que estaba Sí, mediado por mediadores que son químicos, entre otras cosas las claro. proteínas. Una de las cosas que cuando adelgazamos lo primero que perdemos son las proteínas de la inmunidad, las gamma globulinas y todo ese tipo de cosas. Ujú. Bueno, acá tenemos un aporte donde se ven sobrepasados y hay gente que puede requerir, es decir, hay que ir más lentamente porque pueden tener alguna intolerancia por alguna reacción tipo alérgica, que puede ser menor, puede ser un rasgo cutáneo, puede ser algún tipo de rinitis. A veces se ven alteradas las defensas, entonces al recibir caseinato de calcio muy seguido, ven que se resfrían más seguido, que agarran cuadros virales más seguidos. Vamos a entendernos, no es que me van a terminar matando ni me va a llevar una enfermedad. Son pequeñas alteraciones que no todas las personas y que para una persona que lo quiera recibir hay que estar atento qué es lo que le puede pasar. Claro, claro. No es que igual para todos. Sí, sí, sí. La otra cosa, como el caseinato de calcio es muy denso y se supone que cuando nosotros lo tomamos, que también es un polvo blanco que se recibe con algún caldo, con algún jugo, conviene tomarlo de noche porque tiene muchas horas de evolución en el tubo digestivo y cuando se hidrata se pone como una forma gelatinosa gomosa, más pegajosa y hace que tenga mucho tiempo gástrico y mucho tiempo intestinal. Por lo tanto, nos va a dar cierta distensión, cierta pesadez. Es bueno en general para la síntesis, porque además se absorbe lentamente, pero se absorbe si lo comemos de noche, si lo tomamos como cena, digamos, se va a absorber de noche, que es a su vez cuando lo necesita la hormona de crecimiento, que también se segrega de noche. Claro. Es decir, la hormona de crecimiento que la segrega la hipófisis también se segrega cuando descansamos. Por eso el sueño es tan necesario. Bueno, eso, Entonces, claro. coincide el pico de la hormona de crecimiento con el pico de la absorción de caseinato de calcio, o sea que le da los ladrillos para la construcción de esa pared. Ujú. Dicho en esquema muy Sí, sí, grotesco, sí, sí, por claro. supuesto, ¿no? Pero bueno, es un elemento a tener en cuenta positivo. Hay que tener en cuenta de que nos puede dar, dijimos, alergias. Hay que tener cuidado con los pacientes renales, porque sabíamos que los renales, las proteínas y los renales no nos llevamos, en el Claro. sentido de la osmolaridad se hace muy densa y hace que el filtro que es renal se ve muy exigido. O sea, en pacientes con insuficiencia renal no es que no puedan, deben recibir dosis más moderadas. Claro, Entre 30 y 40 gramos, que es lo que se recibe por día, de repente tendrían que recibir algo menos o ir probando tolerancias días alternos. claro. Pero eso es un poco, Ahora, estos suplementos que hoy estás tratando, sí, ¿requieren que un receta médico, médica. una receta médica o la gente Bueno, la toma a si es un consideración? paciente, si tú me decís, tengo un hijo adolescente que compite, que eso, ¿qué le puedo dar? Yo te diría que cualquiera de estos dos elementos y es sano, yo te diría que en una Es un dosis complemento moderado es un suplemento que lo que pueden es, recibir. ahí está. En un paciente que tiene alguna patología, siempre hay que balancear con el médico los pros y las Claro, contras. Viste que yo hablé de sí, los sí, pros, sí. pero siempre hablé de Hay las contras. contras, claro. El médico tiene obligación de salvarle y el paciente a veces es bueno que, digamos, que lo sepa, pero hasta cierto punto. Sobre todo por aquel que le dicen que le puede dar una alergia y ya no lo No lo quiere tomó. tomar y de pronto Y está perdiendo más si no lo toma que si lo toma. exactamente, pero bueno, por lo menos estar informado, que su médico esté informado, porque los suplementos, o sea, la mejor forma de recibir un alimento natural es mediante la vía de los alimentos. Los suplementos suplen al alimento. Claro, claro. Siempre le digo, cuando me dicen sí, porque este suplemento proteico, el mejor proteína es un churrasco, ¿vio?, de la palma de la mano, un churrasquito de carne magra, es el Qué mejor rico. suplemento. Ay, yo estoy con Ese hambre, mejor me viene suplemento, siendo un ¿viste? churrasquito jugoso. Pero bueno, Qué exactamente, rico. la mejor proteína que podemos recibir es esa. Ahora, cuando tenemos problemas de masticación, cuando tenemos problema económico, cuando tenemos problemas, a veces simplemente de que no nos gusta la carne.
Hay muchos sí, veganos, muchos hay mucha veganos. gente. Lo que se pierden. Entonces, Lo que se pierde. pueden recibir la carga proteica de otra manera Claro. y nos alejamos de alguna manera de la enfermedad. Claro. Esto en cuanto a estos dos suplementos que son los más comunes. Los más Yo quería hacer un poco en esquema porque hay varios suplementos más, pero estos son los relativamente más comunes, los que se pueden encontrar en cualquier droguería. Y estos dos, los más comunes, Sí. pero ¿qué hay en cuanto a las vitaminas? Viste que hay una serie No, de vitaminas. Eso ya es otra cosa, no son Claro, suplementos. No, las vitaminas, claro, son cofactores que ayudan. Las vitaminas, en Porque, el caso de en las el caso de la vitaminas, vitamina B, la vitamina A, la C. las vitaminas son cofactores que ayudan en el metabolismo. Es Ajá. una ayuda del metabolismo, es como una especie de suplemento, una especie de combustible que le damos que ayudan que los procesos metabólicos se lleven a cabo. No están clasificados, están dentro de los alimentos, pero en realidad no es un alimento. O sea, es y no es. Claro, ¿Tá? pero mi pregunta... Es un cofactor químico. Claro, iba son- destinada a que, como estuvimos hablando de una buena alimentación y a veces no es completa, también se Claro. puede complementar No, por con supuesto. vitaminas, Por supuesto, igual que... además tenemos- de suplementos, ¿no? Claro, por supuesto, no. Una cosa son estas que son, una cosa dimos proteínas y dimos calorías. Podemos perfectamente, sales minerales, el magnesio, el azufre, el zinc para las defensas. Claro. Es decir, son pequeñas cantidades que requerimos por día, pero si no comemos una alimentación fresca y natural, seguramente tenemos carencias. Claro. Entonces nos vamos a entender que nos resfriamos pronto, que nos duele la garganta de nada, que tenemos cierta astenia, cierto decaimiento. Cuando llega ahora la primavera, estamos un tiempo que estábamos medio dormidos, estamos como medio sonámbulos. ¿Por qué? Porque hay un cambio metabólico, pero aparte también se ponen en manifiesto las carencias alimentarias que tenemos. Claro. Eso, si nosotros siguiéramos la naturaleza, que comiéramos lo que tenemos de estación, seguramente Aquella plato que nos hiciste multicolor, las frutas tan de estación, lindo, claro. frutas de estación, que eso tendríamos menos requerimientos y obviamente nos sentiríamos mejor. Siempre apostamos a la salud. Claro. Lo mismo que los omega 3. Los omega 3 son una proteína poliinsaturada que lo que hace es ayudar a captar las grasas saturadas y se adhieren a ellas y evitan que se adhieran a nivel de las arterias. Claro. Entonces, por eso nos mejoran. Por eso decimos, vamos a tratar de comer pescado, vamos a tratar de comer el aceite de oliva, vamos a tratar de comer todos los alimentos naturales. Todos son aportes alimentarios. Uno no va en contra del otro. Uh-huh. O sea, podemos perfectamente recibir vitamina C, vitamina A. Y con las vitaminas hidrosolubles, que son la C, la B, no hay ningún problema. Lo que tomemos de más se va a ir por el riñón y por la orina. ¿Cuáles son hidrosolubles? La C y la B. La C y la B. O sea, todo lo que tomemos de más Lo eliminas por la orina. eliminamos. Las vitaminas liposolubles, las que se disuelven en grasa, como la D y la E, ya la historia es otra cosa. O sea que Ya hay que tener cuidado. Ya hay que tomar, sí, pero la Estoy intoxicación... mirando, te escucho, se nos fueron los minutos, Bueno, Ricardo. sí. Seguiremos en la próxima. Seguiremos en la próxima. Se nos fueron los minutos. Muchísimas gracias por haber... Vivencias.